Bueno, del masacre de los 9 niños. Eran nueve niños, ¿verdad? Ellos los habían mandado en ese tiempo las mamás porque no se podía caminar ya para Chalatenango. Y entonces los mandaron a ellos a Chalatenango a comprar algunos compraditos. Las mamás, ¿verdad? Donde entonces ese día había amanecido el ejército pues de las vueltas, toda la broza, pues la malilla, ¿verdad? De las vueltas juntamente con la guardia. Y bajaron porque habían hecho unas trancadas de la calle. Y entonces se alarmaron y dijeron haciendo la batida. Y entonces en ese medio, ya como por ahí por las 10 de la mañana, por algo así, se fueron, ¿verdad? Venían los niños, ¿verdad? En el bus que transitaba para las vueltas. Entonces, bueno, allí no los dejaron apearse en el centro del cantón, sino que los vinieron a apear ahí en el desvío este. Ahí estaba lleno de militancia, ¿verdad? Y entonces, donde se apearon los niños, pues se vinieron detrás, un grupo, se vinieron detrás y empezaron a interrogarlos ahí en la cuesta de trepada. Entonces viene y los empezaron a interrogar. Entonces, dos niños, una niña de 2 años, que era del compadre, somos compadres con él, primos, como primos segundos y compadres. Entonces, a él porque a él le mataron 3 niños en ese momento, ¿verdad? Una niña como de 12 años y una niña de 2 años y un niño como de 5 años, un varoncito. Entonces la niña y la muchacha la violaron, pues, y la metieron a la casa de donde ella vivía. Y los otros los vinieron arriando y los vinieron a matar ahí. Los dejaron haciendo una rueda. Entonces, yo en ese momento no estaba, pero doy testimonio en que yo estaba en un campamento, aquí, jurisdicción de la misma. Estaba en un campamento y yo en vista como mi familia aquí estaba, yo no sabía de ella. Entonces, pero resulta de que yo me dieron permiso que me viniera a ver, ahí me vine a encontrar con esta masacre, ¿verdad? Donde aquí pues estaban, ya habían algunas gentes aquí, ¿verdad? Ya viendo qué trasimodo se daba para enterrarlos. Ya estaban haciendo la sepultura. Cuando nosotros llegamos, yo venía con otros muchachos, ¿verdad? No le digo cómo porque, ¿verdad? Pero sí, veníamos con otros muchachos y nos cruzamos. Les digo, yo me voy a ir adelante y ustedes vengan atrás. Por algo, ¿verdad? Yo me vine y dije, algo hay, pues yo voy a hacer la condena. Pero sí, no hubo nada y los hemos venido, yo calificando, y me voy a topar aquí con todos los niños matados, pedaceados. Solo enterramos como 2, que esos estaban algo enteros, esos los llevaron en hamaca. Los otros en unos costales que yo tenía, unos sacos de mezcal. Allí echamos los pedazos, levantando los luchitas y echándolos de los niños.
¿verdad? Donde pues y daba compasión. Entonces les digo yo, miren y figúrense que ya va siendo tarde, porque esto ya fue como por ahí por las 5 de la tarde, cuando estábamos ya. Entonces les digo yo, va a ver qué, del tres y modo de enterrar. Entonces los fuimos a enterrar, pues ya se había hecho la sepultura, el agujero, ¿verdad? Porque pues no era de estar haciendo muchas. Entonces sí, se llevaron para allá, en sacos se llevaron, ¿A dónde? en palanca, en palanca. ¿A qué distancia está la sepultura de los niños? Está como 3 cuadras, A 3 cuadras. sí. ¿Y por qué hizo la sepultura en otro lado y no donde los masacraron? Porque la cuestión era esto, de que ni habíamos recogido los muertos cuando venía el helicóptero al alto de estos palos, mire. Ahí se quedó, mire. Se quedó y nosotros los regamos. Yo me hice, ahí tenía un palo al pie de ese coco, tenía un palo de mango. Y hacía sombra y me apoyé, veía los otros más también, porque éramos como unos 6 a 7 los que estaban aquí, ¿va? Cuando llegamos nosotros éramos 4. Entonces, bueno, que allá se fue a hacer porque como aquí estaba peligroso, ¿va? Entonces se fue a hacer en una parte escondida, pues. Entonces, así es como ellos pues fueron 9 niños, ¿verdad? Donde pues daba compasión de ellos. Yo sinceramente le digo que yo andaba viendo y como no miraba a mi familia, mis hijos, yo me sentía desesperado enterrándolos y desesperado, ¿verdad? Porque uno pues sí, ¿cómo no va a sentir, verdad? Aunque éramos de la misma familia todos, pero sí, había esa tradición de que aquí estaban los operativos, ¿verdad? Pero luego de eso, pues con el tiempito, y así que se tomaron los acuerdos de paz, ¿verdad? Esto se quedó impune, así que se tomaron los acuerdos de paz. No sé si él empezó a descubrir, ¿verdad? El compadre, ¿verdad? Y yo ni cuenta me daba, más que solo me daba cuenta cómo había sido, ¿verdad? Los dejaron así, mire, así, todos con los pies así, como cuando uno está jugando así la rueda, así los dejaron, y pedaceados. Las cositas que traían del pueblo, esas pues llenas allí de sangre, cuajada allí, y entonces, bueno, se enterraron, ¿verdad? Y se quedó así. Ya con el tiempito, tal vez me llamaron a mí, ya no me recuerdo qué tiempo fue, pero con el tiempito, ¿verdad? Ya me llamaron a mí y otro señor que decía que él se daba cuenta, pero él no se dio cuenta, él se dio cuenta, pero ya después en cuenta estaba una hija que le tocó bailar, pero él no se dio cuenta. Entonces, pero él confirmaba, ¿no? A fines del 79, porque en el 80 estaba yo encuartelado, en el 80, y allá estaba cuando sucedió esta casa. Ya empezaba la cuestión, era bastante. Sí, creo en el 80, ¿ve? Entonces, ya la fecha del mes, y no, allí sí no, porque una vez, ¿verdad? Ya con tanto tiempo, ya se le olvida, ¿verdad? Pero que en ese tiempo fue a fines del 79. Entonces, es que se enterraron. Y luego, ya como les digo, con un tiempito, una distancia, me llamaron al juzgado.
¿verdad? Ahí andaban unos internacionales también, ¿verdad? Estaban como 3 internacionales. Y me llamaron. Bueno, dije yo, me asusté porque dije yo, pero ¿por qué? Yo no tengo delito. ¿Por qué, verdad? Pero, bueno, me llamaron y fui yo a presentarme. Y lo que me dijeron fue que sí, yo me daba cuenta de la masacre que había habido aquí. Entonces les digo yo, ¿por qué? Sí, es que tenemos información que usted se da cuenta. Bueno, me digo yo, cuando lo hicieron, no estaba. Pero después que ya habían dejado abandonados ya los cuerpos, sí, llegué yo. Y vimos pues la positura como había estado. Y empecé a dar la información así como lo estoy dando ahorita. Entonces sí me dijeron, está bien, pero lo que quiero es que usted es testigo, sí. Y no me arrepiento de decirlo, que se adelante la guardia lo digo, porque ellos fueron. Pues me estaba viendo un militar, porque estaban unos militares ahí. Pues le dije a la Fuerza Armada, a ellos les dije, fue la Fuerza Armada la que hizo esto, juntamente con los aliados civiles. Ajá. Y ya me empezaron a decir, ¿verdad? Pero a manera pues de que pasó eso, lo vamos a volver a llamar. Me llamaron 4 veces. A las 4 veces me dijo, vamos a ir, me dijo, a ver el caso allá donde están enterrados. Pero sí, no va a mentir. Si usted habla un poco bien, son 5 años de cárcel. Y si habla mal, son 10. Pues de todas maneras le dije yo, ya estoy anciano, yo ya viví un poquito, le digo yo, ya no me asusto porque me diga que todos esos años más puedo vivir, le dije yo, así. Pues se sonrieron, no me dijeron esto, es para verse la solución de los cadáveres. No, vaya, está bien, bueno, pero sí, yo le doy testimonio, esto así, así, y empiezo y el último vez, ya entonces estaban unos internacionales, estaban como 3 abogados, porque yo hasta me habían puesto abogados, y yo ni cuenta me daba. Pues y estaba de la Fuerza Armada, un grupo. Y yo solito allí, pues que les dije yo allí, no les voy a ajustar ni para una luchita cada uno. Pero sí, formal ellos ahí. Pues sí me dijo, y usted me dijo, se da cuenta de tal cosa. Sí, le dije, no se ha arrepentido, me dijo, de haber informado. No, le dije yo. Hasta el momento no, le dije yo, porque lo que es, le dije yo. Y lo que es, le dije yo. Y se le puede decir a quien sea, le dije yo. Pues, pero él me dijo que los de la Fuerza Armada fueron, sí, juntamente con los de orden. Bueno, ahí somos testigos. Ajá, vaya, entonces vamos bien. Y ya dijeron, bueno, prepárese porque lo vamos a llevar. Vaya, dije yo afligido, dije yo, me llevan ya a saber para dónde. Pero no, ya móntese el carro. Ya me llevaban así en el carro. Y iba la policía, unos militares, iban ahí, y la policía. Ya estaba la policía civil. Pues ya.
¿y sabe usted para dónde lo llevamos? Me dijo un policía. Pues mire que no, le dije yo. No sé, le dije, aquí estoy inocente, le dije yo. No, me dijo, no se afliga, que lo llevamos a donde fueron enterrados, me dijo, los cadáveres de los niños. Ah, bueno, le dije, pero eso sí, me dijo, habla lo que es. Buenos días. Pues, habla lo que es. Pues, entonces, sí le digo lo que es. Yo, ¿para qué voy a mentirle? No puedo sacar de donde no es. Pero sí le dije yo, le doy testimonio, esto y esto y esto. Ah, pues vamos. Cuando llegamos al centro, la gente entonces estaba un poco alarmada. Pues ellos no se daban cuenta, la gente no se daba cuenta. Cuando me vieron que me traían en medio los policías, dijeron, lo llevan capturado y se les cuelgan los carros. Y toda la gente del centro, eso les agradezco, que estaban algo, y se vinieron detrás del carro, como venían como 4 carros, 2 de la policía y otros de los abogados. Pues, y ya llegamos ahí al desvío. Me dijo, ¿y a dónde es? Me dijo, ¿a dónde están? Aquí los vamos a pie, le dije. De aquí los vamos a ir a pie, le dije. Pues ya lo fuimos. Desde ahí de la calle está cerca, ahí donde está. Pues y ya fuimos a ver. Está positivo, me dijo, que aquí es. Más que seguro, le dije yo, aquí es. ¿Y ustedes lo enterraron? Sí. ¿No hay algo otro? No. Aquí es solamente los que estaban no están, los que me ayudaron. Solamente yo le dije. Pues, vaya, entonces está bien, vaya, vamos a comenzar. Entonces ya llamamos a los dolientes, creo que, no, a él no, a otro señor. Pues ya lo llamamos y ya empezaron. Váyanse suavecito, les dije, porque no están tan hondo, tan pachito. Cabalmente, como tanto así, se había escarpado. Empezaron a sacar ropitas, según los vimos, ahí hasta que se sacó toditito. Ya los 9 acá. Primero las calaveritas y de allí pues los huesitos, todo bien preparado, hasta que se sacó. Vaya. Y no admitieron más que solamente los testigos, y yo allí, ¿verdad? Yo allí parado pues dando el testimonio. Bueno, me dijo, está bien, me dijo, usted ha hecho lo que ha podido y así es. Entonces, qué bien. Y ya dije, ya llevábamos la caja. Ahí en la caja se echaron todos los 9, el puñito de bracitos. Y los vinimos aquí de vuelta. Vaya, vinimos. De allí, al siguiente día, se hizo una misa de cuerpo presente ya de aquí. Ahí en la esquina, ahí. Hasta allí, pues, de allí los fuimos a enterrar, pues. Fue novedosa la vela. Y eso fue una hermosura, gente, de todos los caseríos aquí. Solo el cantón Minas tiene 8 caseríos, el cantón, y el casco, 9. Entonces sí se vino la gente. Daba, pues sí, una cosa admirosa, ¿verdad? Y los fuimos a enterrar, están sepultados en el cementerio, ya los restos, pero ya con el tiempo, ¿verdad? Ya con el tiempo. ¿Cuántos años después? Mire, eso sí no me acuerdo, pero ya le voy a decir, después de la masacre, eran como cerca de unos 12 a 14 años, porque vaya, solo la guerra prolongada, la guerra porque antes, ¿verdad? Se comienza y es el movimiento, pero no es
Hasta que ya se comienza ya por derecho, sí, ya de allí, porque vaya, la propia fuerza de la guerra comenzó el 80, ¿verdad? En el 80, pues sí, ya se oía. Aquí no quedó piedra sobre piedra. Todo quedó perdido. Aquí, lo que es aquí, pues, en el lugar, hubieron bastantes, porque solamente en Ramírez, allí murieron, solamente en el mismo momento murieron 3 hermanos, en un ataque que hubo. Les llegaron allí, ellos que se iban saliendo de las casas, los atacaron, y así pues, aquí a este lado, aquí en las calles, aquí en las minas murieron varios, ¿verdad? Así, ya no fue una masacre así, ¿verdad? Sino que, pero sí, pues, hay bastantes, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos un encuentro con los militares ahí en el portillo del Zapotal. Allí fue algo tremendo también. Era que también los helicópteros echaban chorros de humo, los bañaban de balas. Pero se abrió campo porque íbamos en una retirada, íbamos como 3.000 personas. Ahí niños y ancianos y todo. Pero pues sí, estaba el cerco de ataque, ¿verdad? Pero se rompió y se dio el campo. Ahí es donde murieron algunas personas. Murieron mujeres con niños. Que ya allí en el mero portillo murió una señora aquí con 3 niños. Con 3 niños ahí la mataron. Nada, porque se quedó perdida del pelotón de gente. Se quedó perdida porque ya no aguantaba. Todo fue perdido. Pero gracias a Dios, los que quedamos a contar historias, aquí estamos, ¿verdad? Algunos ya estamos algo cerca de la retirada, pero todavía estamos aquí, ¿verdad? Contando las historias. Yo, mi mamá anduvo toda la guerra, una ancianita que tenía 101 años y la anduvimos cargando. Ya no me pudiera acordar con todos los sufrimientos. La ancianita, 101 años tenía. Pero ya murió el 90. Toda la guerra, mire, la ancianita. La andábamos como, yo había momentos que la agarraba sí, perdóneme mamá, pero véngase, y la jalaba. Y los tiramos al suelo y los devanábamos todo. Y yo con toda la familia, todos los hijos. Pero gracias a Dios los ha dado potencia y los sigue dando primero. Y es que pues, yo veo pues de que esto que están haciendo ahorita es importante, porque la importancia que tiene es porque todavía no se ha olvidado, ¿verdad?, sobre las masacres que han habido, ¿verdad?, de los hermanos que murieron por el tiempo de la guerra, ¿verdad? Entonces, pues que allí, buenos días, pues que allí pues no tocaba más que era. Entonces, y yo me alegra mucho cuando hay este recordatorio, me alegra mucho, ¿verdad?, toda vez y cuando sea para bien, ¿verdad? Porque las cosas para bien, todas son bienvenidas, ¿verdad? Todas son bienvenidas. Y Dios las multiplica. Sobre el acontecimiento de la iglesia, yo le doy testimonio. Nosotros tenemos unas campanas que se las anduvimos cargando.
¿verdad? Como testimonio, y salió por la prensa y todo, por todo. Cuando ya las depositamos ya en el lugar, ahí las tenemos. Sí, unas campanas que son pocas las campanas, para el sonido, pues. Sí. Entonces, y las tenemos, ahí las andamos, templando para el tiempo de la guerra. ¿Por qué se la llevaron? Porque se las llevaban los militares, se las llevaban a venderlas a otros lugares. Y todos, y de aquí, en toda esta callejonada, quizás solo nosotros tuvimos la actitud y allí todas las campanas se perdieron de los lugares, de las iglesias, bueno, porque las campanas es para dar aviso, ¿verdad? Y es importante cuando hay alguna cosa de emergencia en una comunidad, sonar la campana y dicen, ¿por qué están replicando? Voy a ver. Es una admiración. Es como un cohete. El cohete ese no tiene más el producto, que es oír el tronido. Y dice uno, bueno, en tal parte hay fiesta. Eso es un avisor, pues. Así es. Así es que, pues, sí, yo le digo, aquí en la iglesia solo eso fue lo que salvamos. De allí todo fue destruido. Todo. Pero sí, pues, ahí estamos, ya levantamos el edificio del templo. Ahí, de nuevo. Con costo, ¿verdad? Con ayuda, ¿verdad? Pero ahí estamos. Porque aquí, en todas estas partes, puede haber solamente. Aquí en el Jícaro, solo le quitaron el techo. En las vueltas botaron unas partes de paredes. Y en San Miguelito, ahí sí fue destruido igual aquí. Todas las iglesias.